Lecturas que vislumbran el acontecer informativo. Con Román Losinski. Y tal cual nos dice, los 36 partidos políticos que participarán en las elecciones regionales del 25 de mayo para escoger a gobernadores, alcaldes y diputados y representantes de consejos legislativos escogieron su ubicación en el tarjetón electoral. La imagen de la boleta electoral se dio a conocer por el analista político Aníbal Sánchez, quien recordó que para determinar el orden de selección en el tarjetón se toma en cuenta como referencia la última elección. También explicó que, de acuerdo con el artículo 196 de la Ley de Procesos Electorales, las organizaciones políticas que van en alianza perfecta podrán escoger puestos juntos, y añadió que por eso el Polo Patriótico, encabezado por el PSUV, el Partido Unido Socialista Unido de Venezuela, ubican primero sus 13 tarjetas. Aníbal Sánchez además acotó que hasta este 15 de abril el Consejo Nacional Electoral registró 36.750 postulaciones y 6.141 candidatos. Otra de tal cual, tenemos que el Partido Alianza del Lápiz presentó algunos de los candidatos a la lista nacional de diputados a la Asamblea Nacional. Su fundador, Antonio Ecarri, lidera las postulaciones y señaló que no somos el PSUV ni somos su extensión, tampoco somos la vieja oposición. Tras el cierre del lapso de postulaciones, los partidos han informado a cuentagotas sobre sus candidatos a los más de 1.000 cargos a escoger el 25 de mayo entre gobernadores, diputados a la Asamblea Nacional y representantes de consejos legislativos. Antonio Ecarri recordó que se disputará la diputación en lista nacional directamente con Jorge Rodríguez del PSUV y del GPP, Enrique Capriles de UNT Única y Bernabé Gutiérrez Alianza Democrática. Otro titular de Mundo UR, ahora el coordinador de la Red de Defensa Ciudadana de la Democracia Decide, Jesús Chuo Torrealba, afirmó que los integrantes de la plataforma coinciden en que el voto es un instrumento que hay que reivindicarlo a través de su ejercicio. Torrealba informó que la red está estimulando a las organizaciones políticas para que las listas de sus candidatos para las elecciones del próximo 25 de mayo expresen los anhelos de la sociedad. El Nacional dice que las ONG venezolanas Justicia, Encuentro y Perdón y Espacio Público exigieron la libertad plena e incondicional del activista y periodista Carlos Julio Rojas, quien lleva 1 año detenido bajo acusaciones como magnicidio en grado de tentativa. A través de un mensaje en X, Justicia, Encuentro y Perdón expresó: exigimos su libertad plena e incondicional, así como garantías para su integridad física. También Mundo UR nos comenta que un juzgado federal de Boston bloqueó la decisión del gobierno estadounidense de revocar el parol humanitario que beneficia a migrantes venezolanos y a otras nacionalidades. Stephanie de Souza con el reporte. Un juez federal anuló la orden de Trump de revocar el próximo 24 de abril el beneficio migratorio conocido como parol humanitario, que protege cerca de 530.000 venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos de su deportación, otorgándoles permiso de trabajo y residencia durante 2 años. La orden especifica que la administración debe respetar la fecha de vencimiento y que no puede eliminarlo de forma anticipada sin una revisión caso por caso. Recordemos que el gobierno de Joe Biden instauró el parol humanitario en 2022 para venezolanos y en el 2023 lo extendió a cubanos, nicaragüenses y haitianos, en un intento de ampliar las vías legales para migrar a Estados Unidos y reducir los cruces fronterizos. Sin embargo, en el mes de octubre de 2024, la misma administración de Biden anunció que no lo renovaría, lo que significa que los beneficiarios no podían extender su estatus legal más allá de los 2 años iniciales. Mundo UR nos dice que una jueza federal del Distrito de Colorado bloqueó temporalmente en un dictamen de emergencia el uso de la llamada Ley de Extranjeros Enemigos, aprobada en el siglo XVIII, para deportar a inmigrantes indocumentados venezolanos que residen en ese estado, según información difundida este martes. La jueza Charlotte Sweeney falló a favor de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles en el caso de 2 venezolanos que fueron detenidos y podrían ser deportados por su presunta asociación con la banda criminal transnacional Tren de Aragua, algo que ellos niegan según sus abogados. El dictamen prohíbe temporalmente la deportación de todos los extranjeros que se encuentran actualmente bajo custodia en el Distrito de Colorado y que podrían estar sujetos a deportación en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros invocada por el presidente Donald Trump el mes pasado.
La agencia EFE nos dice que familiares de los más de 200 venezolanos detenidos en una cárcel de El Salvador pidieron pruebas de vida de sus parientes deportados por Estados Unidos al país centroamericano, acusados de presuntamente pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua y con quienes dicen haber perdido contacto hace un mes. Reunidos en la Plaza Bolívar del centro de Caracas, cerca de 80 familias y allegados de los detenidos repitieron consignas durante una concentración que después se trasladó hasta el Palacio de Miraflores, mientras los participantes entonaban el himno nacional. A la fecha, a más de 30 días que los muchachos están secuestrados, abro comillas, en El Salvador no tenemos una prueba de vida, no nos han permitido una llamada, cierro comillas, dijo Yasmina Chirinos, tía de Isqueibel Peñalosa, presuntamente deportado a El Salvador, y quien expresó la angustia de las familias por la falta de noticias sobre los migrantes. En otra información, materia económica, tenemos que confirmado, nos dice que en medio del giro de la política estadounidense hacia una estrategia de máxima presión contra Venezuela, un nuevo estudio liderado por el economista Francisco Rodríguez, profesor en la Universidad de Denver, junto con los investigadores Giancarlo Bravo y David Rosnick del Center for Economic and Policy Research y la Fundación Petróleo por Venezuela, refuta los hallazgos de un trabajo reciente de Dani Bahar y Ricardo Hausman, que sugiere que el alivio de sanciones impulsó la migración venezolana hacia los Estados Unidos. Bahar y Hausman, ambos conocidos defensores del uso de sanciones como herramienta de presión internacional, argumentaron en un working paper publicado por el Center for Global Development que mayores ingresos petroleros derivados del alivio de sanciones explican el aumento de los encuentros de migrantes venezolanos en la frontera sur de los Estados Unidos. Banca y Negocio nos dice que el presidente del Consejo Venezolano de Carne, Convecar, Luis Pérez Estuve, precisó que el sector agropecuario venezolano genera cerca de 3 millones de empleos directos e indirectos en el país. Asimismo, apuntó sobre la tercera Expoferia Nacional Bufalina, Caprina y Ovina 2025, que el objetivo principal de traer la producción agropecuaria a la ciudad es demostrar qué hay detrás de 1 kilo de queso, qué hay detrás de 1 kilo de carne y qué hay detrás de 1 litro de leche. En ese sentido, resaltó el esfuerzo que realizan más de 125,000 productores, quienes se levantan temprano a diario para producir, y comentó que el sector agropecuario es la principal fuente de ingresos en más de 14 estados de Venezuela. También de Banca y Negocios tenemos que Dino Cafoncelli, presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, destacó que existe una necesidad en cuanto a la aplicación de medidas a corto plazo que logren la estabilización del mercado cambiario y por ello sugirió una revisión de la carga fiscal, sobre todo la relacionada con el impuesto al valor agregado, el IVA, y los créditos fiscales para exportadores. Cafoncelli subrayó que una alta carga fiscal, calculada en un 60%, es un obstáculo para atraer inversiones, ya que aunque el Ejecutivo Nacional decretó suspensiones de algunos impuestos, también se estima eliminar exenciones y esto genera confusión. Mundo UR nos dice Valencia, Maracay y Caracas son los destinos más solicitados desde la terminal terrestre del estado Táchira durante el asueto de Semana Santa. Yoiris Sosa con el reporte. Durante la Semana Mayor, el flujo de pasajeros de un estado a otro toma movimientos diferentes. Algunos ciudadanos viajan por placer y descanso, otros por turismo religioso. ¿Cómo ha estado la afluencia por la terminal terrestre de San Cristóbal? Yelis Méndez, oficinista de una empresa de transporte nacional, nos indica. Los destinos que más se manejan son el centro del país, Valencia, Maracay, Caracas, un poco de oriente, no muy fluido. Sin embargo, después de cierta hora ya de la tarde comienza a llegar pasajeritos, gracias a Dios. Porque San Cristóbal pues es un estado de turismo también, pero hay gente que también va para las partes de afuera. Por su parte, la jefa de operaciones de la principal terminal terrestre del estado Táchira, Emilia Aguilar, ofreció un parte comparativo del año 2024 y 2025. El año pasado se movilizaron 2.227 unidades, 27.950 pasajeros. Este año esperamos movilizar 30.000 pasajeros. La afluencia está baja, la movilidad en Semana Santa regularmente es baja. Los pasajes hacia los destinos más comprados son para el centro del país, $30, Mérida, $20. Por otra parte, Aguilar aconsejó a los viajeros tomar precauciones si piensan viajar el día viernes, pues en el caso de San Cristóbal la terminal no estará abierta debido a que las empresas prestadoras de servicio no operarán ese día. Tenemos más titulares. Banca y Negocio dice que en el inicio del asueto de Semana Santa, la Cámara Hotelera de Nueva Esparta informó que los hoteles en la isla de Margarita están listos para recibir temporadistas e implementaron una serie de medidas para garantizar buena experiencia durante la estadía.
Alberto Anegino, presidente de la Cámara Hotelera de Nueva Esparta, informó que para evitar inconvenientes relacionados con fallas en electricidad o suministro de agua potable, los hoteles cuentan con una infraestructura sólida que incluye cisterna, plantas eléctricas y desalinizadoras. El gremio prevé una afluencia récord para este asueto y una ocupación hotelera total con una cantidad de visitantes que podría triplicar la de la temporada de carnavales. Muchos hoteles ya están al 100% de ocupación, pero aún hay cupo para quienes quieran disfrutar de esta temporada, dijo. En materia de servicios, Crónica 1 nos cuenta en un titular: vecinos de Catia en Caracas exigen una vez más a Hidrocapital acelerar las reparaciones del tubo matriz para regularizar el suministro de agua en la comunidad. Denuncian que desde enero de este año deben ingeniárselas para cumplir con los quehaceres con 2 o 6 horas de agua por semana y piden a la institución una pronta solución. Las fallas en el servicio, aunque se agudizaron, en las últimas semanas, persisten desde hace 6 años. En la parte alta de Altavista, los residentes agotaron todos los recursos para denunciar un problema que les afecta en su día a día. Están sin recibir agua por tubería desde hace 3 meses. El estímulo, nos cuenta, el índice Henley, que analiza el número de países a los que puede entrar una persona solo por su pasaporte nacional, muestra en su ranking de este 2025 que los países latinoamericanos cuyos ciudadanos tienen mayor movilidad y libertad para viajar por el mundo son, en este orden, Chile, Brasil y Argentina, seguidos de México, Uruguay y Costa Rica. El pasaporte de Venezuela sirve para un ingreso sin mayores trámites a 119 naciones para el año 2025. El país ocupa el lugar 46 de este ranking internacional y se destaca en la mirada comparativa por tener el peor descenso entre países de la región en la aceptación del pasaporte a escala global. Entre 2015 y 2025, Venezuela retrocedió 21 posiciones en el índice Henley. En materia de sucesos, la prensa de Lara dice que en un boletín publicado por el Observatorio de Seguridad Vial de la ONG Paz Activa compartió que se registró que fallecieron 397 personas por accidentes de tránsito en Venezuela entre enero y marzo de 2025, donde se documentaron un total de 966 accidentes, lo que en comparación al año pasado es una disminución del 24%, pues se registraron un total de 1.220. Con respecto a las vidas perdidas por los accidentes viales, se supone un aumento del 13% en comparación con el 2024, puesto que fueron registrados 351 fallecidos. Vamos con otro titular, esta vez de Mundo UR. Tenemos que 4 fallecidos dejó una coalición en la carretera Trujillo-Lara. Alexander González con el reporte. El Cuerpo de Bomberos del Estado Trujillo informó que en horas de la mañana de este martes 15 de abril se registró en el municipio Candelaria una colisión entre un vehículo de carga pesada y una camioneta. El hecho vial dejó 2 lesionados y 4 personas fallecidas. La minuta policial indicó que los fallecidos procedían de Valencia, estado Carabobo, con rumbo al poblado de Torococo, en Trujillo, con el objetivo de pasar el asueto de Semana Santa en familia, cuando se registró el lamentable accidente en el sector El Echal de la carretera panamericana que conecta Trujillo con Lara. Entre las víctimas fatales están 2 mujeres y una niña. En el sitio del siniestro vial se hicieron presentes organismos de seguridad, quienes procedieron a practicar la extracción de los cadáveres aún sin identificar. Y en otros temas tenemos que Mundo UR nos dice: feligreses entregaron cientos de flores en la Basílica Santa Teresa para el Nazareno de San Pablo. Mardoley Prin con el reporte. Orquídeas moradas, rosas blancas y crisantemos fueron algunas de las flores que este martes los fieles entregaron a la Cofradía del Nazareno de San Pablo. Graciela González es una de las voluntarias que se encargó de la recolección de las flores y nos contó parte del proceso, 12:30 de la tarde. Bastante buena. Claro, no es como los otros años, pero sí hemos superado las expectativas. Sabemos que más de 1.500 ya han sido consignadas, además de orquídeas. ¿Qué otro tipo de flores han llegado al templo? Han llegado rosas, por lo menos tiene 1.000 rosas en Nazareno, y escuché que ya hay más de 5.000 orquídeas. También algunos fieles adelantaron el pago de su promesa para evitar las aglomeraciones que trae consigo la jornada del miércoles santo. Alejandra Belisario cuenta que el Nazareno salvó a su bebé recién nacido, 11:05 de la mañana. Sí, mi hijo cuando nació no respiró ni lloró, estuvo en terapia intensiva por 3 días
realmente se vio bastante mal. Después que ahí fui yo y en mi inconsciencia simplemente lo nombraba a él. Siempre decía Jesús, Jesús de Nazaret, y soñé muchas veces con él. Soñaba con él y salimos de esto. Recuerde que serán 12 las misas que se dedicarán al Nazareno de San Pablo este miércoles santo. La primera de ellas a la medianoche y a partir de allí cada hora y media. Otro titular de Mundo UR: en el estado Mérida se celebró la 40ª edición del Vía Crucis de la Montaña, en el que los feligreses conmemoran los 40 años de la visita del santo Juan Pablo II a la entidad andina. Jade Delgado con el reporte. Al menos 7 grupos de Pasión Viviente representaron las 14 estaciones del recorrido de 5.5 kilómetros que comenzó en el Palacio Arzobispal y finalizó en el sector La Hechicera. Elisandro Terán, arzobispo de Mérida. Hemos hecho una modificación, que en vez de subir a la montaña Santa Rosa, estamos haciendo un recorrido desde el Palacio hasta La Hechicera, donde celebró San Juan Pablo II la Eucaristía cuando visitó Mérida. Esto lo hacemos en homenaje al Santo Padre San Juan Pablo II en los 40 años de su visita a Mérida. La feligresía expresó que la Semana Santa es una fecha para el compartir y la reflexión. Vilma Petrocini, feligres. Hace 40 años fui una de las personas que fue elegida por el Hospital Universitario de los Andes, conjuntamente con un grupo de médicos y enfermeras, para acompañar al Papa Juan Pablo II a la visita que hizo acá en Mérida. Custodiamos pues toda la travesía del santo, que tuve el gran privilegio de conocerlo y de darme la bendición. La Pasión Viviente, la procesión del Nazareno, la obra de Jesucristo Superstar y la visita a los 7 templos son algunas de las actividades que reúnen una importante cantidad de personas y que se realizan cada año en la región. 6:30 minutos, amigos de Éxitos. Vamos con música a esta hora y con Fly Like an Eagle de Seal. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo, Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
publicidad. Pilas GP vienen ahora con su nueva tecnología G-Tech, con grafito de alta pureza para mejor conductividad y además un nuevo sistema de prevención de fugas patentado que brinda máxima durabilidad. Dale tiempo extra a los momentos inolvidables con pilas GP. Reconócelas por el blister color verde. ¿Quieres tiempo extra? Pregunto. Entonces quieres GP. Síguelos en redes como @GP_Venezuela. Detrás de la línea más grande de salsas para pastas de Osole hay mucho más. Las mejores aceitunas, que son las de Osole, deshuesadas, en rodajas, verdes, enteras, negras, rellenas. Y es que la más amplia variedad de aceitunas las tiene Osole, ideales para picar, para tus ensaladas o para tus pizzas. Disfruta con Osole. Síguelos como Osole_Foods. Osole, los sabores de la vida. Éxitos. En cada instante, juntos. En todo el país. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila. Ya 6:36 minutos y quiero recordarles que no queda nada para la mejor experiencia de tu Semana Santa. El Saca el Pecho Fest con La Mega, Emiragua, Playa El Agua, Servando y Florentino, Ale y Yorgaki, Mother Flowers y Los Menores, 16 y 17 de abril, con entradas en golive.com o en sus taquillas ubicadas en el Centro Comercial Didier y CCCT, en la Hacienda Santa Teresa o en Emiragua en Playa El Agua. Así que no te pierdas el Saca el Pecho Fest en Emiragua en Semana Santa. Corre. Y ya a esta hora, a las 6:37, tenemos en línea telefónica a Orlefran Amaya, corresponsal de Unión Radio en La Guaira, y vamos a hablar del asueto de Semana Santa. Orlefran, bienvenido, buen día. Sí, buenos días, qué placer estar con ustedes de acá, desde el Litoral Central, ya preparándonos para lo que será este asueto de Semana Santa 2025, y propiamente desde el terminal o del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía se espera una movilización de al menos 70.000 personas durante este asueto. Esta información nos la daba el ministro de Transporte Terrestre y Aéreo, Ramón Velázquez, quien estimaba que entre 10.000 y 12.000 personas se estarían movilizando desde el Terminal Nacional, esto por día. Y los destinos más solicitados durante esta zafra han sido Nueva Esparta, el estado Zulia y el estado Bolívar. Importante también destacar que La Guaira ha habilitado 64 playas aptas para el disfrute de propios y temporadistas durante este asueto, y han desplegado más de 3.500 funcionarios de los distintos organismos de seguridad ciudadana para el resguardo de propios y visitantes. Uh-huh.
Entiendo además que esas playas habilitadas están todo el año habilitadas, o es que por Semana Santa se habilitan algunas más, Orlefran. No, en su mayoría las 64 playas están abiertas todo el año. Sin embargo, durante estos días lo que hacen es reforzar la seguridad y la atención de los ciudadanos que hacen vida en estas playas. Un punto importante que no mencionaba es que para esta zafra hay 4.000 prestadores de servicios a lo largo y ancho de la entidad, quienes ya están con altas expectativas para recibir a los temporadistas. Desde el día domingo en horas de la tarde hemos observado gran afluencia de vehículos transitar por la autopista Caracas-La Guaira con destino al litoral, cosa que el día de ayer en horas de la tarde se incrementaba, y que bueno, esta zafra espera que haya gran cantidad de personas, y según las autoridades al menos 1 millón de temporadistas durante todos estos días. Sí, el litoral siempre es muy transitado. Y entiendo que además también el Metro de Caracas activa una ruta playera, Orlefran. Sí, por lo general esta ruta playera la activan en la temporada de Semana Santa, temporada de Carnaval, que funciona desde La Paz hasta La Guaira, en algunos casos también desde Gato Negro. Sin embargo, los usuarios durante esta zafra en su mayoría optan por quedarse en el litoral. Esperemos ver cómo va a ser el desempeño del transporte público durante estos días acá en el litoral. Sí, porque ya esa ruta se activa ya desde mañana jueves 17 hasta el domingo 20 de abril, tal cual. Bueno, no sé, ¿alguna cosa que agregar, Orlefran? Bueno, otro de los puntos importantes es que habrán muchísimas actividades religiosas. Las más importantes comienzan el día de hoy, que es la procesión del Nazareno. Hay 3 puntos específicos, uno en la parroquia La Guaira, Bueno, Orlefran creo que ha tenido inconvenientes con su comunicación. Vamos nosotros a restablecerla. 6:41 minutos, amigos de Éxitos. Las autoridades locales han desplegado un operativo de seguridad, nos comentaba Orlefran, que incluye la presencia de funcionarios en playas, ríos y balnearios y puntos de atención médica y socorro. Así que si usted tiene planificado pues bajar, ya sabe que todo esto está contemplado. Además, también se han implementado medidas para garantizar la limpieza y el orden de las zonas turísticas. Así que ya lo tenemos a Orlefran en línea. Me comentabas de la actividad religiosa, Orlefran. Sí, efectivamente hablaba que habrá muchas actividades religiosas durante estos días. Entre las más importantes comienzan el día de hoy, que es la procesión del Nazareno, con 3 puntos entre la parroquia La Guaira, Maiquetía y Macuto. Son parroquias que tradicionalmente los feligreses van a rendir, agradecer los favores concedidos al Nazareno. En horas de la mañana, en horas de la tarde, estará el recorrido de los 7 templos, una actividad muy bonita y que congrega un número importante de feligreses en el litoral central, y también la bendición del mar el próximo domingo en el Paseo de la Marina, una actividad que alberga más de 3.000 personas en este paseo, en feligreses, pescadores, y donde se espera la participación del obispo de La Guaira. Muchísimas gracias, Orlefran, por este contacto hasta ahora. Muy buen día. Orlefran Amaya es corresponsal de Unión Radio La Guaira, y hablamos de este asueto de Semana Santa. Vamos con Planeta de Naciones Internacionales. Y en América Latina, la agencia EFE nos dice que el presidente argentino Javier Milei y su hermana Karina fueron citados a una audiencia de mediación prejudicial el próximo 15 de mayo por el caso de la fallida criptomoneda Libra, cuyo lanzamiento el 14 de febrero fue promocionado por el mandatario en sus redes sociales antes de desplomarse y dejar a miles de inversores damnificados. CNN dice que la Cámara Federal de Buenos Aires confirmó este martes la investigación contra el expresidente Alberto Fernández por presunta violencia de género contra la ex primera dama Fabiola Yáñez, con lo que el exmandatario queda a un paso de un posible juicio oral.
Y también en Chile entró en vigencia una normativa que obliga al uso de tapabocas en todos los centros de salud. Desde la ciudad de Santiago, la conexión informativa es con Gustavo González Zulbarán, así que lo escuchamos. Como medida para frenar el aumento de enfermedades respiratorias, el Ministerio de Salud de Chile informó que a partir de hoy, martes 15 de abril, entra en vigencia la medida de uso obligatorio de mascarillas en todos los centros de salud del país, tanto públicos como privados. La medida tiene como objetivo reforzar la prevención de contagios de virus como la influenza, el virus respiratorio sincial y el COVID-19. El uso de la mascarilla será obligatorio en salas de esperas, unidades de emergencia, consultorios, hospitales y clínicas. La autoridad sanitaria hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar con esta normativa, lo cual forma parte de una serie de acciones preventivas para proteger la salud pública durante la temporada de otoño e invierno. Y en Mundo UR vemos que a una semana de la tragedia de la discoteca Jet Set en República Dominicana, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas del colapso que dejó más de 230 muertos. La conexión informativa la establecemos con Javier Lunar desde Santo Domingo. Saludos amigos de Unión Radio desde la República Dominicana. Brindamos este informe a una semana de la tragedia en la discoteca Jet Set de Santo Domingo que provocó la muerte de más de 230 personas, según cifras oficiales. Avanzado ya el proceso de entrega de identificación y entrega de cuerpos. El fin de semana, familias de las víctimas han estado retirando las pertenencias de los afectados en la sede de la Fiscalía del Distrito Nacional. Misma fiscalía que ya recibió la primera querella contra los dueños de la discoteca, el Ayuntamiento del Distrito Nacional y el Estado Dominicano como civilmente responsables. Las investigaciones del Ministerio Público han iniciado con 2 equipos. Uno realiza los levantamientos para tomar medidas de lo que quedó en el lugar y otro estudia las piezas desprendidas para intentar reproducir el edificio tal como estaba. Se espera que esta investigación tenga una duración de unos 3 meses, mientras que en su encuentro tradicional con la prensa de todos los lunes, el presidente Luis Abinader detalló que el gobierno no va a interferir con la justicia. Además, realizó un acto de reconocimiento a los rescatistas que sacaron con vida a 189 personas en el desastre. Finalmente, 14 venezolanos fallecieron en el siniestro, mientras que 3 continúan recuperándose en diferentes centros hospitalarios tras resultar heridos. CNN nos dice que familiares de Virgilio Rafael Cruz Aponte, uno de los más de 230 muertos por el derrumbe en la discoteca Jet Set en Santo Domingo el 8 de abril, presentaron este lunes una demanda civil por presunta negligencia contra los propietarios del local y varias entidades públicas, según una copia de la demanda compartida por el abogado de las demandantes, Félix Portés. También Mundo UR nos comenta que en Perú el expresidente Ollanta Humala y su esposa, la ex primera dama Nadine Heredia, fueron condenados a 15 años de prisión efectiva por el delito de lavado de activos agravado relacionados con los aportes de campaña en las elecciones generales del 2006 y del 2011. Oliver Rodríguez tiene el reporte desde Lima. Señor Ollanta Moisés Humala Tasso, la pena de 15 años de pena privativa de libertad efectiva. De acuerdo con la Fiscalía, Humala Tasso habría recibido dinero ilícito de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para su campaña presidencial de 2011. En la condena, al expresidente se deberá considerar para su cómputo los 8 meses y 16 días en que fue privado de su libertad, desde el 14 de abril de 2017 hasta el 30 de enero de 2018. En consecuencia, la condena al expresidente peruano vencerá el 28 de julio de 2039, disponiéndose la inmediata ejecución del mandato judicial por parte de la Policía Judicial. Ahora, en el caso de Nadine Heredia, se indicó que su condena a 15 años de prisión fue adoptada por unanimidad de la sala. A Nadine Heredia Alarcón, ya casi por unanimidad, la pena conjunta de 15 años de pena privativa de libertad. Junto a la expareja presidencial también fue condenado, pero a 12 años de prisión por el mismo delito, Ilan Heredia Alarcón, hermano de Nadine Heredia. La agencia Franpress dice que el Consejo Nacional Electoral de Ecuador rechazó el martes la denuncia de fraude realizada por la candidata izquierdista Luisa González, luego de que el mandatario Daniel Noboa fuera reelegido en el balotaje presidencial del domingo. EFE nos dice que el presidente colombiano Gustavo Petro aseguró este martes que recibió informes preocupantes de las elecciones presidenciales del pasado domingo en Ecuador y dijo que, al igual que en Venezuela, las cosas deben aclararse. En Mundo UR leemos que Colombia inició los acercamientos con la Casa Blanca para reducir los aranceles impuestos recientemente. Desde Bogotá, conectados con Oscar Pineda.
La ministra de Comercio de Colombia, Cielo Rusinque, confirmó que durante este mes se abordará este tema con el representante comercial del gobierno de los Estados Unidos, martes 2 de la tarde. En el marco de esa negociación o ese acercamiento, porque por ahora son acercamientos, se están haciendo dentro del escenario de la CELAC, donde Colombia asumió el pasado 9 de abril la presidencia pro tempore, es como bloque regional con los países de la región que vamos a iniciar esa serie de acercamientos partiendo de una realidad. El comercio con China hoy es una realidad en nuestros países. Desde la imposición de un arancel del 10%, varios sectores de la economía se han visto afectados, según la ministra de Comercio. Martes 2 de la tarde. Gran parte de las exportaciones que nosotros realizamos y que están dirigidas a este sector, como las ventanas de aluminio, las puertas, son los que van a encarecer el producto, es decir, va a ser un impacto a los consumidores estadounidenses. Todos esos escenarios, producto por producto, sector por sector, nosotros tenemos que entrar a hacerles ver en ese escenario de negociación para que consideren la posibilidad de reducir estos aranceles. Al ser consultada sobre la posibilidad que Colombia imponga aranceles a productos estadounidenses como medida de reciprocidad, la ministra de Comercio considera que es una opción remota dentro de los escenarios analizados. Y la agencia EFE dice que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que su gobierno se está preparando para recibir a los connacionales devueltos desde Estados Unidos tras la intención del gobierno de Donald Trump de aumentar las deportaciones, según detalló el diario Washington Post. También la agencia francesa AFP, el gobierno mexicano, anunció el martes que busca dialogar con Estados Unidos sobre los aranceles de casi 21% que ese país anunció el lunes a las importaciones de tomate. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, indicó que aún con el arancel seguirán exportando tomate a los Estados Unidos. El presidente panameño José Raúl Mulino preguntó dónde están las tropas que su colega de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que se han emplazado en Panamá para ocupar supuestamente algunas zonas en el marco de su campaña por recuperar el canal interoceánico de una alegada influencia china negada por el gobierno del país centroamericano. Y AFP dice que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cree que ahora es responsabilidad de China acudir a la mesa de negociaciones sobre comercio y aranceles, afirmó la Casa Blanca el martes. También AFP dice que la Casa Blanca explicó este martes que está estudiando la legalidad de deportar a ciudadanos estadounidenses que cometen crímenes graves en la mega cárcel para pandilleros del presidente Nayib Bukele en El Salvador, a la que ya han sido enviados decenas de migrantes expulsados de Estados Unidos. CNN, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con cobrar impuestos a la Universidad de Harvard como entidad política después de que la institución rechazara las demandas de cambios por parte del gobierno, lo que resultó en la congelación de 2.200 millones de fondos federales. También The Guardian, los funcionarios del campus de Vancouver de la Universidad de Columbia Británica dijeron que la escuela informó un aumento del 27% en las solicitudes de posgrado a partir del 1 de marzo de ciudadanos estadounidenses para programas que comienzan en el año académico 2025 en comparación con todo el año 2024. Esto como resultado ante las políticas de Donald Trump de recortar la financiación federal a las universidades y revocar las visas de estudiantes extranjeros. AFP dice que el Departamento de Comercio de Estados Unidos publicó varios avisos oficiales en el registro federal que indican el inicio de investigaciones sobre la maquinaria utilizada para fabricar semiconductores, los productos que contienen chips, los ingredientes farmacéuticos y sus efectos en la seguridad nacional. Nos vamos a Europa, donde la agencia EFE dice que el ministro español de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, aseguró este martes, tras haberse reunido con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, que es factible un acuerdo arancelario con Estados Unidos que sea justo y mutuamente beneficioso, que incluya al conjunto de gravámenes impuestos. Escuchemos el reporte. Por lo tanto, para nosotros se confirma esa puerta abierta a la negociación que se abrió la semana pasada con la moratoria de 90 días y aquí estamos convencidos que, liderando esta negociación por parte europea el comisario Šefčovič, podremos llegar a un acuerdo que sea equilibrado, justo y beneficioso para ambas partes. También nos vamos a Europa. Seguimos en Europa. La Comisión Europea autorizó este martes el uso del fármaco lecanemab en la Unión Europea para tratar el deterioro cognitivo leve en las primeras fases de la enfermedad de Alzheimer en condiciones estrictas con requisitos claros de mitigación de riesgos y únicamente para ciertos grupos de pacientes.
F. La Comisión Europea está analizando los cambios introducidos por Hungría en su legislación para blindar la prohibición de las marchas de orgullo LGTBI+, y no dudará en tomar medidas contra ese país si fuera necesario, advirtió este martes un portavoz de la institución. Euronews comenta que el Ministerio de Justicia de Francia anunció el martes por la mañana que se habían producido ataques contra prisiones en las últimas horas. El lunes por la noche, la cárcel de Toulon fue tiroteada con armas automáticas, según el ministerio. En un post en X, Sindicato Fuerza Obrera se refirió a 15 impactos en la puerta principal. Vámonos a Ucrania y también el conflicto con Rusia. CNN nos dice que los 2 ciudadanos chinos capturados por Ucrania cuando combatía en el ejército ruso aparecieron en una conferencia de prensa en Kiev, donde dijeron que esperan ser intercambiados y piden a sus conciudadanos no seguir su ejemplo. Escuchemos el reporte. A mis compatriotas que desean unirse a la guerra en Ucrania, quiero decirles, no participen en esta guerra. Lo que Rusia nos ha dicho son puras mentiras, puras mentiras. Rusia no es tan fuerte como dice y Ucrania no es tan débil como dice. Cuando realmente participan en la guerra, cuando llega el momento de combatir, descubren que todo es mentira. Y F nos dice que Steve Witkoff, enviado especial del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, auguró que habrá oportunidades comerciales muy atractivas entre su país y Rusia en el marco de un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra de Ucrania. AFP. Las negociaciones auspiciadas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para conseguir un alto al fuego entre Ucrania y Rusia no son fáciles, declaró este martes el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, durante una visita a la ciudad ucraniana de Odessa. The Guardian dice que el tribunal ruso ha condenado a 4 periodistas por extremismo por trabajar para un grupo anticorrupción fundado por el difunto líder opositor Alexei Navalny y los ha condenado a 5 años y medio de prisión cada uno. Vamos al Medio Oriente. El líder supremo de Irán, Ali Khamenei, afirmó este martes que los primeros pasos de las conversaciones con Estados Unidos sobre el programa nuclear iraní fueron bien. La máxima autoridad política iraní afirmó que las conversaciones se deben llevar a cabo con precisión y remarcó que las líneas rojas están claras para ambas partes, aunque no aclaró cuáles son. Vamos a escuchar el reporte. Entrar en negociaciones es una decisión y un movimiento que se ha tomado y se está llevando a cabo y se ha desarrollado bien en los primeros pasos. A partir de ahora, debemos seguir con cuidado. Las líneas rojas están claras para nosotros y para la otra parte. Las negociaciones pueden prosperar o no. Y la agencia AFP dice que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró este martes que, es decir, el 15-4, durante una llamada al presidente francés Emmanuel Macron, que la creación de un Estado palestino sería una enorme recompensa al terrorismo, indicaron sus servicios. En un mensaje en la red social X, el dirigente francés afirmó, por su parte, que había pedido a Netanyahu que reabra una perspectiva de solución política de 2 estados. CNN, en otro titular, dice que Hamás está estudiando una propuesta israelí para un alto al fuego en Gaza que supondría la liberación de 10 rehenes a cambio de cientos de prisioneros y detenidos palestinos, según declaró CNN, un responsable del grupo militante. La gloria de competir. Deportes. Con Román Losinski. Bueno, vamos con Mundo UR y los deportes. Barcelona se dio una dulce derrota al Dortmund por 3-1 en el peor partido del curso de los azulgrana, pero le sirvió para meterse en las semifinales de la Champions por primera vez en 6 años. El cansado equipo culé estuvo muy por debajo de sus prestaciones y perdió por primera vez en el 2025 después de haber encadenado 20 victorias y 4 empates. Perdió el Barça, pero no vio peligrar la eliminatoria tras el contundente 4-0 de la ida. También Mundo Guerra nos dice que el milagro de Aston Villa se quedó en la orilla, con la eliminatoria completamente perdida con un 0-2 en media hora. Los del Unai Emery se repusieron. Le dieron la vuelta al marcador, pero se quedaron a las puertas de entrar en los libros de historia de la competición y será el Paris Saint-Germain de Luis Enrique el que juegue las semifinales de la Liga de Campeones contra el Arsenal o el Real Madrid. En la jornada de Champions de hoy miércoles tenemos Real Madrid versus Arsenal, hora 3 de la tarde.
Inter versus Bayern Múnich, hora 3 de la tarde. Atención, ya el miércoles de la tarde ya estamos libres, así que a ver esos juegos. La agencia EFE dice que el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol le impuso un partido de suspensión al delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, quien fue expulsado el sábado ante Alavés en la Liga EA Sport. Además, ESPN dice que el Barcelona no se plantea ser invitado para el Mundial de Clubes. A la espera del dictamen de TAS, la exclusión de León no provocará que el Barça aspire a su plaza en el Mundial, que será para un club norteamericano. Récord, la FIFA confirma duelo entre Américas y la LAFC, la Fútbol Club, para el último boleto del Mundial de Clubes. Espera decisión del TAS. Luego de semanas de especulación sobre el reemplazo de León en el próximo Mundial de Clubes, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó los rumores que surgieron hace un par de semanas, mencionado que América y la Liga de Fútbol Club jugarán un partido para conocer el último clasificado de la competencia. Infantino mencionó que el subcampeón de la edición que ganó el Club León y el mejor equipo posicionado en el ranking de la FIFA serán los encargados de disputar este duelo por el último boleto del Mundial de Clubes. Y tenemos una más en materia de deportes, tenemos por aquí. Marca nos dice: Verstappen atemoriza al Red Bull por su salida, revela Helmut Marko. Las alarmas están prendidas en Red Bull por el bajo rendimiento. Por el bajo rendimiento que han mostrado en el inicio de la temporada 2025 de Fórmula 1, tanto así que ya empiezan a temer en perder a Max Verstappen. Así lo ha asegurado Helmut Marko, quien insistió que la escudería de bebidas energéticas debe darle las mejores armas al neerlandés. De lo contrario, estaría dispuesto a romper su contrato e irse a sus oponentes. Bueno, 7 en punto de la mañana, colocamos música, vamos con Brian Duncan y Love Takes Time, aquí en Éxitos. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
amigos, bueno, les recuerdo lo que viene aquí en nuestro día. Hoy es 16, sí señor. Bueno, ya, mañana, jueves y viernes santo, a descansar. Miren, vamos a tener más adelante, en un ratico, Jesús Palacios, economista senior de Ecoanalítica, magíster en finanzas del IESA, profesor universitario de LOCA, para hablar de finanzas personales, ¿ok? Sobre todo en estos días santos, que bueno, solemos enloquecer y quizás hasta gastar de más. También vamos a tener a José Carlos Díez, economista español, profesor e investigador de la Universidad de Alcalá. Y bueno, seguimos analizando temas de aranceles de Estados Unidos-China y estas relaciones económicas de España y la Unión Europea con China luego de este anuncio de aranceles de Estados Unidos o China. Más adelante, ya yo a las 8 los dejo y queda Judy Castillo con su rocola y nosotros nos vamos a la pausita para regresar con más aquí en Éxitos. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.